Que haya acabado en Belfast es fruto de la casualidad. Me llamo Diego y hace 2 años decidí que tenía que dar un giro a mi vida. Justo en esa época recibí una oferta de empleo para cambiar de aires. Así que dije, ¿por qué no? Y desde Zaragoza me planté en la capital de Irlanda del Norte. Hola Diego, ¿qué tal estás? Hola Adrián, un placer. Bueno, encantado de conocerte. Oye, ¿qué te trae hasta este punto del planeta? Bueno, pues yo vine aquí para aprender inglés, esa era la idea original, pero bueno, la verdad es que la ciudad me está encantando y por eso sigo aquí. Nos has citado en un lugar que representa lo que ha sido la realidad de los últimos 40 años en esta ciudad. Sí, estamos en los muros internacionales de la paz. Este muro originalmente separaba la parte católica, que es donde estamos ahora, de la protestante. Durante las 3 décadas que duró el conflicto, que fue desde el 69 hasta el 98, donde se firmó el acuerdo de Viernes Santo, fallecieron alrededor de 3.500 personas, 1.800 de ellas fueron civiles. Yo recuerdo de que constantemente en las noticias españolas aparecía todo el conflicto que había aquí en Irlanda del Norte. Lo que estoy viendo, Diego, es que esto se ha convertido en una atracción turística más, ¿no? Sí, hay muchos tours organizados y bueno, también hay muchos taxis que te ofrecen un servicio, digamos, especial. El propio taxista te explica toda esta zona de los muros de la paz. Vamos a preguntarle a estas chicas que están aquí. Hola, ¿de dónde sois? De Filipinas. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Just for a detour. Ah, okay. We are based in Dublin. Mucha gente que viene de Dublín solo para visitar Belfast en un día. ¿Tú sabes más o menos cuánto puede costar un tour por esta zona de Belfast? Si contratamos uno de estos taxis, cuesta alrededor de 10 euros. Pero es que esto está lleno, ¿eh? Es una pasada el negocio que están haciendo aquí, ¿no? Pues sí, le puedes encontrar gente de cualquier parte del mundo. Así es. Este es el barrio de Sandkill, recibe el nombre por la avenida principal que se llama Sandkill Road. O sea, que hemos pasado del barrio católico al barrio protestante, ¿no? Efectivamente, bueno, es un barrio más austero, estamos justamente delante del muro que separa los dos barrios. Como podéis ver, pues es bastante alto, tendrá pues entre 15 y 20 metros y es porque aquí hace años estaban tirando piedras, cócteles molotov. Conforme te vas acercando al muro, el precio de las casas baja en picado también, porque todavía es una zona caliente. Las casas aquí están alrededor de los 100.000 euros, que para el tamaño de casa que son lo veo muy barato. ¿Y actualmente las cosas cómo están por aquí, Diego? Bueno, actualmente las cosas están bastante tranquilas, pero todavía quedan puntos específicos en la ciudad, como este, por ejemplo. Estas puertas separan los dos barrios. Hoy en día estas puertas se siguen cerrando todos los días a las 7:30 de la tarde. Todavía no están curadas todas las heridas, como veo, ¿no? Bueno, aparentemente no, han acabado, pero si no se tiene cuidado pueden surgir otra vez. Nos hemos venido a otro barrio, Diego. ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído ahora al barrio de la Catedral, que obviamente recibe este nombre porque tenemos ahí delante la Catedral de Belfast. Ya veo que no se han calentado mucho la cabeza para ponerle el nombre al barrio. Nada, de nada. Pues lo más representativo que tiene esta catedral es, como podéis ver, la cruz céltica. Es la cruz céltica más grande de la isla de Irlanda. ¿Y esa especie de aguja que tiene encima la cruz? Bueno, pues es un monumento que instalaron en 2007, se llama Espiral de la Esperanza, mide más de 50 metros y pesa más de 30 toneladas. La base de la espiral está en el altar mayor de la catedral, tiene la idea de que, bueno, todos los pensamientos, todas las oraciones van directamente a Dios. Bueno, es una buena antena, ¿no? Teledirigida. Totalmente. La catedral es de acceso libre, lo único que hay que pagar una pequeña entrada de unos 6 euros. ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí hoy? Hoy hay un evento aquí especial. Te voy a presentar a una persona que conozco, se llama Cathy, es la organizadora del Belfast Fashion Week. ¿Qué me dices? De hecho, estamos en lo que es la pasarela ahora mismo. Hola, Diego. Hola, Cathy, Muy ¿qué bien, tal? gracias. Encantado. Hola, Veo que hola me- España. ¿Esto es la pasarela del Belfast Fashion Week? Sí. Qué pasada, pero es que es verdad, es que el desfile de moda está justo en mitad de la catedral. This time and this season in Fashion Week, we've decided to do a sustainable event. Instead of promoting all new fashion, we're promoting second-hand, pre-loved and vintage clothes here. ¿Cómo consiguen ellos que le autoricen este tipo de eventos dentro de la catedral? Bueno, es una forma de financiación y para mantener la catedral llegaron a la conclusión de que con las donaciones no era suficiente, por lo que decidieron abrir la catedral a este tipo de eventos. Hay cenas de gala, hay eventos de cine, eventos de moda como el de hoy. Ahora mismo hay más de 60 puestos. ¿Qué es lo que venden exactamente? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de cosas vendes? This is all donated goods from the general public. These, Jimmy Choo's, Nice. yes. If you buy these new, they range from maybe like 6 to
600 to £1,000. Los venden por unas 100 libras hoy, al cambio son unos 120 euros. Oye, si tienes que hacer un regalo, pues en un momento dado. Lo que veo, digo, es que, claro, salvando el mercadillo, esta catedral es bastante sobria. Sí, bueno, es una catedral originalmente protestante. Lo curioso es que también acepta católicos. Aquí se da misa católica y misa protestante. Así es digamos un nexo de unión entre las dos iglesias que tiene la ciudad. In hopes for to be ready to climb the golden stage. Diego, por esta parte de la ciudad huele muy bien, ¿eh? Sí estamos delante del mercado de San Jorge. El nombre de San Jorge viene del patrón de Inglaterra, que es San Jorge, compartimos patrón con Aragón. Bueno, aquí tienes diferentes puestos de comida, bueno, tienes pescado, tienes carne, fruta, verdura. Te quiero enseñar una cosa que es bastante importante y representativa de Irlanda del Norte, y es la patata. ¿Esto qué tiene de representativo? Pues mira, a mitades del siglo XIX hubo una gran hambruna que afectó a las patatas. Fue un hongo que, bueno, pues arrasó con todas las cosechas. Entonces esto provocó que 2 millones de personas aproximadamente falleciesen. El resto de personas pues acabaron migrando sobre todo a Estados Unidos. De hecho, hoy en día hay más irlandeses viviendo fuera de Irlanda que en la propia isla. O sea, que esa gran migración que conoce todo el mundo a Estados Unidos de los irlandeses fue debido a las patatas. Exactamente, por la crisis de las patatas. ¿Tú haces la compra habitualmente en este mercado? Vengo alguna vez, sobre todo los productos frescos como puede ser la fruta y la verdura se encuentran muy buena calidad y a un precio muy bueno. ¿A ti cuánto te cuesta hacer la compra todas las semanas, más o menos? Pues yo creo que me cuesta similar a lo que me costaba en España, alrededor de 35-40 euros. Lo que vemos es que está muy concurrido. Bueno, es un punto de reunión durante el fin de semana. El mercado abre viernes, sábado y domingo y es mucha la gente que viene a comer, a pasar la mañana. Hay música en directo, es una atracción más de la ciudad. Te traigo a este puesto porque tiene una cosa muy típica de aquí de Irlanda y es el Irish Stew. ¿Y qué lleva exactamente esta receta tan típica irlandesa? Bueno, pues está hecho sobre todo a partir de ternera, lleva también patata, cebolla y zanahoria. Además, la dueña de este puesto casualmente habla español. Así que me dices, hola, ¿qué tal? Hola. Encantado de conocerte. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jenny. ¿Por qué hablas español? Viví en Tenerife 19 años. Huele como a comida casera, ¿verdad? De toda la vida. Se cocina a fuego muy lento. Es similar carne con papas. Similar a las Sí, carnes Naco. con papas. ¿Cuánto nos cuesta? 4, por favor. 4 libras. Además, aquí los billetes son expedidos por el Banco de Irlanda. Ah, mira, pues sí. Por dato curioso, estos billetes en según qué sitios de Escocia e Inglaterra no te los admiten, aunque sean libras también. O sea, que tú vas con este billete a otro punto de Inglaterra y no te lo cogen. Puede ser que no te lo cojan. ¿En serio? Toda esta comida nos está costando 5 euros. 5 euros, así es. En el mercado sí que se come bastante barato y la calidad es muy buena. Vamos a ver a qué sabe este famoso guiso irlandés. Buenísimo. Por supuesto tiene que llevar patata, ¿verdad? Potatoes, it's what we know. Me recuerda como a un estofado, como a un guiso muy de abuela, con muchas especias, ¿no? Como en casa. Oye, nos llevamos esto que está buenísimo. Muchas gracias, que vaya bien. Muchas Adiós. gracias. Chao, niños. Adiós. Diego, hemos cambiado el asfalto de Belfast por un manto totalmente verde. ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído al pueblo de Hollywood. Pues no tiene nada que ver con el otro Hollywood. No tiene nada que ver. Bueno, la única semejanza puede ser que este es un barrio acomodado, como el Hollywood de Los Ángeles. Así es, pero este tiene la peculiaridad de que solo tiene una L. ¿Qué tiene de especial este barrio? Pues lo especial de este barrio es que tiene 2 museos, del transporte y el folclore. Muy visitado durante los fines de semana por familias porque tiene diferentes actividades. Una de las cosas que tiene este museo es este trenecito que tenemos aquí, que bueno, es una sociedad de amigos del tren y es un tren que funciona a vapor. ¿En serio? ¿Pero a vapor como los antiguos trenes? Si me acompañáis, yo creo que nos dejarán darnos una vueltecita. Sí, nos sentamos por aquí. Esto igualito que el canfranero, ¿eh? Aragoneses para el mundo. Aprovechando que vamos de excursión, Diego, recuérdame, ¿de qué barrio eras de Zaragoza tú? Pues yo soy del centro, vivo en la zona del Parque Miraflores, fui al Colegio de los Agustinos, que está muy cerquita. He cambiado la calurosa en verano y fría de invierno de Zaragoza por la siempre húmeda y fría Belfast. Siempre me han tratado muy bien, me han recibido con los brazos abiertos y yo creo que es muy similar a cómo somos en Aragón y en Zaragoza, ¿no? Somos gente que enseguida bueno, invitamos a los que son de fuera a hacer vida con nosotros.
Aparte de todas las actividades que hemos visto, los exteriores del museo, lo interesante se encuentra allí, detrás de esas puertas. Muy bien, ¿y qué hay detrás de esas puertas? Bueno, pues tenemos el Museo del Transporte, que fue inaugurado en 1964. De hecho, es una de las mayores colecciones de Europa, de máquinas a vapor, motocicletas, coches, tranvías eléctricos. La joya de la corona de este museo no podía ser otra cosa que un coche, obviamente. Y bueno, ¿os suena? Pues un poquito. Esto es el DeLorean, de Regreso al Futuro, claro que sí. Así es, se fabricó aquí en Belfast. ¿Es real el Es coche? real el coche. Lo que yo no veo es el condensador de Zuzo por ninguna parte. Yo tampoco, yo creo que fue un añadido de la película. ¿Corría igual que en la peli el coche? O... Pues sí, corre a más de 200 kilómetros por hora. Como podéis ver, aquí está el coche por fuera, ¿vale? Como aparece en la película, pero esto es lo que no se ve en la película. La parte interna del coche, básicamente una viga metálica con las ruedas, el motor en la parte trasera y poco más. ¿Y ese señor que hay al fondo, quién es? John DeLorean, precursor de este coche. Se empezó a fabricar aquí en 1981, después de que John DeLorean, es directivo de General Motors, estableciese aquí, apoyado por el gobierno británico, la línea de montaje de este coche. No duró mucho, lamentablemente, duró solo hasta el 83. Años después se hizo famoso porque apareció la película de Regreso al Futuro en el 85 y a partir de ahí pues, se convirtió en una pieza de coleccionista. And even if she asked me now, I'd let her go alone. Ya se nos ha hecho de noche y ¿a dónde vamos ahora exactamente? Pues mira, os he traído a Commercial Court, que digamos es el epicentro de la noche de aquí de Belfast, es donde la gente cuando sale de trabajar o durante el fin de semana viene pues, a pasárselo bien con sus amigos. De hecho, he quedado con mis amigos. Que están ahí al fondo ya esperándote, muy bien. ¿Qué tal? ¿De qué los conoces? Bueno, pues a Marcin y a Emanuel los conozco del trabajo y Ashlyn es la pareja de Marcin. ¿De dónde sois? Belfast. 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 Germany. Este es el de fuera, el de Alemania. Fuera, es Muy otro bien. como yo, otro expat. Hay mucha gente de fuera aquí en la ciudad. Sí, bueno, cada vez hay más gente de fuera por todas las empresas que están viniendo, sobre todo de Estados Unidos. ¿A qué hora se sale del trabajo aquí? Porque acaba de anochecer prácticamente. Pues mira, normalmente se sale de trabajar a las 5 de la tarde y bueno, automáticamente la gente, sobre todo los viernes, viene a esta zona. Toda esta gente que hay pintada en los murales, ¿quiénes son? Pues es gente famosa de aquí de Irlanda, como por ejemplo Van Morrison, Este que tenemos aquí, que tenemos aquí con la guitarra, o el jugador de fútbol más reconocido de aquí de Irlanda del Norte, George Best. Un grande, este estuvo en el Manchester United, ¿no? Sí. Ahora que él no nos oye, ¿cómo es Diego cuando está de marcha? Diego, te está sacando los trapos sucios. Ashlyn, careful. ¿Pero esto dónde es, Diego? Esto es en Las Vegas este año. Lo que pasa en Las Vegas, dicen... Se queda en Las Vegas, en este caso no. Lo que ves es que hay un ambientazo muy grande en esta zona, Lo ¿verdad? más curioso de estos barecillos es que todos o prácticamente todos tienen música en directo. Prácticamente los 7 días de la semana puedes encontrar algún bar con música en directo. ¿A qué hora cierran los bares en este país? Cierran a la 1, es bastante pronto para lo que estamos acostumbrados en España, pero bueno, también la fiesta empieza mucho antes, a las 7 de la tarde ya empieza a haber movimiento por estos bares. Lo bueno es que hay gente que se acerca y pide las canciones como si esto fuera igual que una discoteca. Sí, bueno, al final se está tocando en directo, pero también es una especie de DJ, tiene que atender al público. Yo creo, Diego, que ese es un buen sitio para despedirnos. ¿Te volveremos a ver por Zaragoza pronto o no? Seguramente no tardéis en verme por Zaragoza. Un placer haberte conocido. Gracias por habernos enseñado Belfast. ¡Hasta la próxima!